Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikuna hupankichi. Es grande el objetivo de buscar a través de los ancianos, a través de que los ancianos compartan sus conocimientos, que muchas veces son recelosos y también escondidas. Hoy tiene que brillar sobre todo el respeto y sobre todo la preocupación de los abuelos ante la juventud que hoy están confundida con la tecnología moderna y sobre todo muchas cosas que ocurren en este momento. Entonces es importante de que este tratamiento con UDAT, con las nacionalidades, más conjuntamente con la universidad, podamos crear muchas ramas, sobre todo en ciencias, y para que puedan aprender mucho más de la nacionalidad y sobre todo su aplicación en el conocimiento del mundo natural. Venimos a compartir nuestros conocimientos y saberes ancestrales en encuentro de saberes con los hermanos Sionas, de Oiles, Wow, o Fan. Esa sabiduría que venimos trascendiendo de años tras años a nuestra generación. Doy este mensaje para que pueda hacer la práctica. Más práctica sería mucho mejor, para que no pueda perder nuestro idioma. Y la parte de la naturaleza también tenemos que proteger. Recuerdo, mi abuelo decía, si ustedes tardan muchos árboles, nunca va a vivir más tiempo. A eso yo siempre voy aconsejando a mis nietos. A mis nietos siempre digo, no tienen que tardar muchos árboles porque ellos, esas donde da la vida para nosotros. La transmisión oral de generación en generación que se ha mantenido o que se mantiene hasta el momento, yo creo que es el respeto a nuestros abuelos. El mundo indígena, sabemos todo lo que nos pueda pasar. El mundo indígena sabemos cómo sembrar, igual que el cuidado a los animales, cuidado del entendimiento del hombre y la naturaleza. Esta cosmovisión, esa ciencia que se lo mantiene con las nacionalidades, yo creo que es lo que debe poner también en práctica en los institutos a través de la ciencia. Bajo la presión de personas externas están viniendo otras formas de vida, ¿sí? Y ahora los jóvenes están como muy perdidos y están perdiéndose en las cervezas, en el alcoholismo, y realmente no están tomando en cuenta y no están tomando con seriedad el conocimiento ancestral. Por eso dice él que está como un poco triste también por lo que todos los conocimientos muy pronto se van a acabar si no hacemos nada. Nuestros antepasados respetaban mucho a la naturaleza. Por eso es que ellos cuando trabajaban no tumbaban todos los árboles. Así como la naturaleza nos da, también tocaba estar guardando este respeto. Entonces todas esas cosas los jóvenes aprendían a cantar, para ir de cacería, para ir a trabajar, para ir de pesca, todo. Ya las jovencitas ya no quieren hacer casar. Y los jóvenes también igual. Ya no piensan hacer cacería, ahora solamente piensan comprar. Y ese tiempo también habían, digamos, si comían cacería, se compartían, sí, con vecinos o hermanos, así con otros. Y cazabe lo mismo, se compartían. Al que no tenía cazabe, iban a regalar.
pero ahora ya no hay. Ahora, en cambio, en vez de regalar, ahora ya venden. Si te carne, venden. Si das engasado, venden. Y está terminando ahorita. Yo no sé, Yo creo que es el momento oportuno. Hoy la juventud, a más de escuchar, a más de obtener oralmente todos los legados de los ancianos, yo creo que hoy tenemos que volvernos a empezar a escribir, sobre todo para poder mantener en nuestros libros como material didáctico. Y siempre hemos dicho, cada vez que se mueren los sabios, se van con todo el conocimiento. Esa enciclopedia viva, se van muriendo y van llevando todo el conocimiento. Entonces es el momento de que la juventud pueda desde hoy enmarcar, sobre todo en la historia de los escritos para nueva juventud. Muy pronto, si no lo mantenemos desde las culturas, también creo que podemos perder incluso el idioma. Entonces sí, muchas veces pensamos nosotros, la juventud dice, nosotros al menos mantenemos el idioma. Pero muchas veces la pregunta es, ¿usted sabe cuál es el origen del idioma? ¿Sabe usted de dónde provenimos? Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.